La antropología cultural es la rama de la antropología que estudia culturas de los humanos contemporáneas y pasadas. Se centra en las prácticas, en las creencias y en los comportamientos de los grupos humanos. La antropología cultural es la rama de la antropología que estudia culturas humanas de la época contemporánea y pasada. Se centra en entender creencias, prácticas, religiones y comportamientos del ser humano. Las características principales de esta es de que analiza similitudes y diferencias que se vivían en ese entonces en culturas humanas. Se examinan las culturas para también saber cómo es de que va evolucionando el ser humano o cómo iba evolucionando. También se aplican estos conocimientos para las prácticas de problemas sociales. Las semejanzas que tiene esta antropología cultural con la antropología biológica es de que ambas se enfocan en saber cómo era el ser humano y cómo es que se comporta. También en la cultural se utiliza en base a documentos y análisis para saber cómo es que vivían las poblaciones. También cómo eran las religiones, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus comportamientos, como en las poblaciones individualmente. Y en la antropología biológica se centra más en cómo era biológicamente el ser humano. Este se estudiaba base a el análisis de restos óseos y en cómo eran evolucionados genéticamente. La diferencia que tienen estas dos ramas es de que en la cultural se estudia el cómo se vivían las poblaciones humanas y la otra antropología biológica se centra en cómo era biológicamente el ser humano, en cómo se comportaba. Las semejanzas que tiene esta antropología cultural con la antropología biológica es de que ambas disciplinas se centran en cómo se vivía el ser humano y cómo se vivían las poblaciones e individualmente. Ambas se reconoce la importancia de la evolución. La antropología biológica. ¿Qué es lo que estudia la antropología biológica? Es el estudio del ser humano dentro de un marco evolutivo enfatizado en la interacción entre la antropología biológica y la antropología cultural como fuente de variabilidad entre las poblaciones humanas. Algunas de las características de la antropología biológica puede ser la evolución que ha tenido el ser humano dentro del tiempo que ha pasado en la Tierra o la biología del ser humano, que cada biología de cada ser humano puede ser diferente. O también un ejemplo un poco más claro podría ser la adaptabilidad biológica del ser humano a los medios donde se desarrolla, como por ejemplo las razas y cómo se han adaptado al medio ambiente. Una raza o un tipo de persona pueden ser consideradas los negroides, que son las razas que se han adaptado a medios ambientes muy calurosos con un tipo de piel más oscuro, que les permite ser más resistentes o no dañar tanto su piel. Las personas que tienen una tez más blanca son consideradas caucasoides o mongoloides. Una semejanza entre la antropología biológica y la antropología cultural es que ambas tienen enfoques holísticos para comprender al ser humano. Y una diferencia es que la antropología biológica se centra en estudiar al ser humano y la antropología cultural a las sociedades humanas. En las siguientes imágenes podemos observar el objeto de estudio de la antropología cultural, que se basa en estudiar etnias, razas, costumbres, tradiciones, cultura y el comportamiento en la sociedad. Por otra parte, en la antropología biológica se estudia desde un marco evolutivo al ser humano, enfatizando el comportamiento biológico y cultural de este mismo.
Se les agradece por su atención. Que tengan buen día.